Bien. ¿Están todos viendo, chicos? ¿Están todos, estamos bien? No Sí, escucho. profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Por favor, dame el retorno en audio porque ya saben que yo no puedo leer los chats ni tengo solo visión de pantalla. Bueno, yo les había explicado la clase anterior, lo que han visto en la clase anterior en el video, eran los mecanismos de transferencia de calor. Vamos a hacer ahora, en esta oportunidad, vamos a empezar a estudiar cada uno de los mecanismos que les había explicado allí. Conducción, convección y radiación. A menudo y frecuentemente estos mecanismos en un proceso común siempre están combinados, no es que hay solo uno específicamente, pero por supuesto tenemos que aprender, siempre va a haber uno que va a ser más preponderante que otro. Entonces, si en proporción, en todo el mecanismo, en todo el proceso, no tiene tanto peso alguno de los mecanismos, lo podemos descartar y hacemos nuestros cálculos con el que es más importante, ¿sí? O sea, que aprender, ahora vamos a aprender los distintos mecanismos, cómo se calcula el calor, cómo se calculan las temperaturas y después, como les decía, vamos a ir aprendiendo las situaciones combinadas. Bien, la bibliografía que vamos a manejar, creo que ya lo mencioné en otro video también, básicamente la parte calor la usamos, nos manejamos con el Cengel. También hay buen aporte en el Welty y en el Jan Koplis, donde tenemos muchos problemas, es bastante práctico el Jan Koplis, ¿sí? Como para que puedan ir viendo. Bueno, la cuestión de la transferencia de calor por conducción, ya lo explicamos antes, es un mecanismo donde se puede dar en los sólidos, en los líquidos y en los gases. En los tres estados de la materia tenemos conducción, aunque preponderantemente el mecanismo de conducción se da en el estado sólido, ¿sí? Lo que, repito, no quiere decir que yo no pueda tener conducción estando en estado gaseoso o en estado líquido. O sea, los líquidos y los gases también obviamente conducen, pueden producir el mecanismo de transferencia por conducción. Ya sabemos que el mecanismo de conducción es un mecanismo de transferencia de energía de las moléculas que están con un mayor nivel energético inmediatamente a las que tienen adyacentes. Y por ello, siempre va a ser mucho más eficiente el mecanismo de conducción en un sólido que en un líquido o que en un gas, donde hay mucha más distancia intermolecular. Entonces yo no voy a tener tanta facilidad para transferir la energía de una a la que está a la par de la otra. La otra cuestión que tiene que quedar claro es que yo tengo conducción en los tres estados de la materia, pero también puedo tener otros mecanismos como ser la convección, que va a ser, esa sí va a ser pura y exclusivamente para los fluidos. Y la vamos a estudiar un poquito después, donde también vamos a ver cómo interactúa, cómo aparece allí el mecanismo de la conducción. Bueno, la conducción de calor puede ser, como lo ven acá en la diapositiva, en estado estacionario o estado transitorio. Quiere decir que la temperatura no varía con el tiempo o que la temperatura varía con el tiempo. ¿Qué es lo importante acá? Acá nosotros vamos a tener la variable que nosotros vamos a estudiar ahora es la temperatura y queremos saber qué es la temperatura adentro del ambiente donde se está produciendo la transferencia de calor por conducción. Yo quiero saber cómo varía la temperatura de un punto a otro. Por eso les está diciendo acá la temperatura en función de X, Y y Z, que son las variables del espacio, y el tiempo. Está claro que si la temperatura no varía con el tiempo, pero sí varía con la posición, estoy en un estado estacionario. En el caso en que para cada punto que yo elija dentro de mi sistema, la temperatura varíe con el tiempo, estamos en un estado transitorio. ¿Está claro esto? Entonces yo identifico mi sistema, ubico una posición X, Y, Z, ¿no es cierto? De acuerdo a un sistema de referencia que yo tengo que tener previamente establecido, ¿sí? Entonces, en función de mi sistema X y Z, yo voy a saber en ese punto
quiero saber cuánto vale la temperatura. Estado estacionario, estado transitorio, si varía con el tiempo. Bueno, la otra forma de conducción puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. Esto tiene sentido cuando yo estoy hablando de un sistema, que por supuesto un sistema siempre va a ser tridimensional, y yo puedo hablar que el calor se transfiere en una única dirección. Por ejemplo, si fuera esta la dirección X, entonces tengo solamente calor en la dirección X. Y eso va a suceder siempre y cuando tenga gradiente de temperatura con respecto a la posición X, porque si acá está mucho más caliente que acá, la temperatura es mucho mayor, entonces quiere decir que el flujo calórico va a ser en la dirección X. Pero ¿qué sucedería si yo tengo gradiente de temperatura en la dirección Y? Si yo tengo una dirección Y o una dirección Z, entonces también puedo tener flujos calóricos en la dirección QI, perdón, ese es QZ, y en la dirección QI. No sé si esto queda claro. Entonces, el flujo calórico puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. La pregunta de ustedes, ¿qué pasa, profesor, si yo tengo flujo calórico en todas las direcciones? Bueno, ustedes lo que van a tener que sacar, obviamente, que es la resultante que me va a dar el flujo calórico neto en una dirección resultante, en una cierta dirección que no sé cuál será, porque dependerá del espacio, que no es ni X, ni Y, ni Z, sino que es la composición. Entonces, en ese caso, cuando tengo tridimensional. Nosotros vamos a trabajar pura y exclusivamente con sistemas unidimensionales, donde la transferencia de calor se da en una única dirección. Algo respecto a la nomenclatura, quiero que sepan, normalmente ya conocen ustedes que el flujo está dado con el Q punto, ¿se acuerdan? Que era por unidad de tiempo. Siempre me aparecía el tiempo, los segundos abajo, ¿sí? Obviamente el flujo calórico lo voy a medir en unidades de energía, como es el joules. Entonces, el Q punto, que para ustedes no es nada raro, ya lo vieron en la ecuación de energía, es la velocidad de transferencia de calor, joules por segundos. A veces se dice por unidad de longitud, dependerá del problema, a veces es conveniente explicar las pérdidas de calor por unidad de longitud o las ganancias de calor por unidad de longitud, otras veces será por unidad de área y otras veces será por unidad de volumen. Entonces yo puedo tener distintas nomenclaturas, Q', Q doble asterisco y Q triple asterisco. Esto dependerá de la nomenclatura de la bibliografía. Pero en definitiva, siempre voy dividiendo el Q punto, que es por unidad de tiempo, en L, en A o en B. Acá lo tienen en L, en A o en B. O sea, ustedes pueden encontrar problemas donde van a tener calor en función del área, o sea, calor por unidad de tiempo, vatios por metro cuadrado o por metro cúbico. Vamos a tratar de deducir la ecuación general de conducción de calor. Ustedes en estas diapositivas las tienen a las ecuaciones planteadas, a lo cual ustedes no les digo que lo pueden utilizar como un libro, pero tienen bastantes elementos para poder abordar el desarrollo y obtener las ecuaciones, ¿sí? Tendrían que complementar un poco con bibliografía, pero con lo que están viendo en las diapositivas, más las aclaraciones que damos acá en la clase, ustedes pueden ir escribiendo sobre sus diapositivas o tomando apuntes y, por supuesto, en función de las preguntas que hacen, y van a tener un buen material para el estudio, ¿sí? Bueno, veamos qué es lo que quiero analizar acá. Acá tengo un sistema que, como ven, he tomado un cubo porque es lo más cómodo. Acá tengo mi sistema de coordenadas X, Y y Z, creo que lo están viendo, ¿sí? Y lo que tengo en mi sistema es, voy a aplicar un balance de calor en ese sistema para encontrar mi ecuación general de conducción de calor. Sabiendo que G punto es la velocidad de generación por unidad de volumen, G minúscula punto. G grande va a ser la velocidad de generación total, es decir, el G grande punto va a ser el G chiquitita por el volumen que tengo allí, ¿sí? Como este es por unidad de volumen, multiplico por el volumen y voy a tener la generación total de calor. ¿Qué son estos términos? A ver, interpretemos primero mi sistema. Mi sistema es, en este caso he tomado, como les decía, un paralelepípedo y tengo unas caras
acá tengo, por ejemplo, la cara frontal. Y acá tengo la cara lateral. La voy a dibujar a la cara lateral, que me parece que está un poquito más fácil. Ahí la tengo a la cara que está en la posición X. Por eso aparece Q.X. ¿Qué es Q.X? Es la cantidad de calor que atraviesa, que tengo exactamente en esa cara. ¿Qué es Q.X más delta de X? Es el calor que está atravesando esta cara que está ubicado en la posición X más delta de X, porque esta distancia es delta de X. De tal manera que yo entre la entrada y la salida sé cuánto está pasando a través de las caras de ese sólido por conducción. Voy a hacer exactamente lo mismo para cada una de las caras opuestas, entonces esto entra en QZ y esto sale por la cara QZ más delta de Z. Este calor entra en la cara I y este calor que tengo aquí es el que está saliendo en la posición, por la cara que está ubicada en la posición I más delta de I. Bien, entendido esto, lo que voy a hacer ahora, fíjense lo que tengo acá abajo, no es ni otra cosa, ni más ni menos que mi famoso balance. Pero lo voy a plantear de una manera distinta, como el entra menos sale, igual acumula. Entonces, fíjense lo que tengo. Lo que está entrando, esto es lo que entra a mi sistema, es la velocidad de conducción de calor que tengo en la posición X, en la posición Z y en la posición Y, ¿no es cierto? Yo me paro en esas coordenadas y a partir de allí quiero ver qué pasa en la cara opuesta. Todo lo que entra en esas caras es Q.X, Q.Y, Q.Z. Lo que sale, lo tomo negativo, es lo que se me está yendo, es en las caras opuestas que están en las posiciones X más delta de X, Z más delta de Z, Y más delta de Y. Y ahí vamos a sumar ese término que para ustedes ahora es nuevo, que es la generación. Este término de generación no nos tiene que preocupar, es decir, es algo nuevo, pero no nos tiene que preocupar. ¿Cuándo yo podría tener dentro de un recinto, cuándo podría tener yo generación de calor? Aprovechando que tengo acá esto para mostrar las caras por donde entra y sale el calor, me parece bastante bien este cubito. Si yo adentro de ese cubo, de este elemento de mi sistema, del elemento de volumen del sistema que yo estoy considerando, tengo una reacción química que libera calor, ese calor se va a estar generando dentro de mi sistema, ¿sí? De la misma manera, si yo tengo insertada una resistencia eléctrica, por ejemplo, adentro, que me está generando calor, me está generando calor dentro de este volumen, lo voy a tener que considerar. Entonces, en este paralelepípedo tengo calor que entra, calor que sale, siempre con las flechas y referenciados, como siempre lo tenemos. Tengo la flechita que entra, ¿sí? El calor que sale, calor que entra, calor que sale, siempre lo mismo. En una cara entra, en la otra sale. En una cara entra, en la otra sale, y en una cara que va apuntando hacia ustedes está saliendo, y yo lo estoy haciendo que entre desde acá. Lo que he hecho ahí, claramente, entonces, el balance de calor en mi elemento de volumen. Y le he sumado ese nuevo término que es la generación de calor, si yo lo tuviera. Que obviamente esto nosotros prácticamente no lo vamos a tener en nuestros problemas. Dejemos que los ingenieros químicos tengan que resolver problemas de ese tipo. Nosotros tenemos menos complejidad en eso. Ahora veamos qué pasa con la velocidad de cambio de energía en el elemento. Esa es la cantidad de energía que se va a ir acumulando en el elemento de volumen, que yo lo voy a poder evaluar, a ver si me gustaría que ustedes me den una respuesta, cómo se les ocurre que podemos evaluar el cambio de energía en función del balance de energía que ustedes ya han hecho. Alguno que me responda, ¿cómo se calculaba el calor cuando yo acumulaba calor en función si había cambios de temperatura? A ver, alguno que se anime. Con el CP delta de T. Sí, señor. Perfecto. Muy bien. No puedo ver tu nombre porque están tapados, pero entonces va a ser la masa por el CP y por delta de T. Ese delta de T que te estoy poniendo acá,
Ahora va a ser una variación con respecto al tiempo, porque la temperatura puede variar con respecto al tiempo en ese volumen que yo estoy considerando, y la masa de ese elemento, obviamente va a ser el volumen por la densidad. Entonces, vos ya sabés cómo calcular este calor acumulado, no vas a tener ningún problema, ya lo conocemos. Obviamente el CP será el CP medio. Todo eso, por supuesto, que fíjense que está dividido con respecto al tiempo, porque todo esto sucede en el tiempo. Son todas derivadas con respecto al tiempo. Bueno, fíjense, acá tengo ya escrita mi ecuación. Me queda todo lo que entró menos todo lo que salió, porque salió por las caras que son de posición X más delta X, delta Y, Z más delta de Z. Este es el calor generado internamente, ya sé que es por una reacción química o por lo que sea, generación interna, y esto no es otra cosa que mi término de acumulación. O sea, ustedes ya lo conocen. Bueno, si considero que el volumen del elemento es delta X, delta Y, delta Z, ¿sí? Ya esto es lo que les acaba de poner hace un ratito, la variación de energía en el elemento de volumen va a ser la masa por Cp por delta de T. Delta de T entre quién y quién? Entre la temperatura en el momento inicial T y la temperatura en el tiempo inicial T más delta de T. Entonces, esa es la variación de temperatura, ese es mi delta de T. Entonces me queda ρ por volumen por Cp por delta de T. El calor generado por el elemento de volumen va a ser G punto por el volumen del elemento, que lo pongo ahí, lo reemplazo. Entonces reemplazo todo eso en mi ecuación de arriba y fíjense a lo que voy llegando. Que ustedes ya se podrán ir imaginando que si tengo delta de B, delta de Y, delta de X y Z, acá tengo delta X y Z, y yo voy a tender a pasar a unas diferencias entre la entrada y la salida, entre entra y sale, y entre entra y sale, fíjense que tengo todos los elementos y los estoy agrupando. Cuando yo haga el delta, si yo lo divido en el delta X, delta Y, delta Z, ya se estarán imaginando que se les parece un cociente incremental, ¿sí? Que ya lo conocen de cálculo. Entonces, acomodo esa ecuación, dejo el menos adelante para que me quede el X más delta X menos X, Y más delta de Y menos Y, Z más delta de Z menos Z, y divido todo en delta X, delta Y, delta Z, por lo cual este término desaparece y este término desaparece en esta ecuación, como ven allí abajo. En la ecuación que les estoy marcando acá, desapareció delta X, delta Y, delta Z. Y me queda acá, obviamente acomodado muy a gusto y piacere, como se dice, fíjense cómo hemos producido el acomodamiento. Le hemos desdoblado esa delta Y, delta X, delta Y, delta Z, delta X, dividiendo a cada uno y armando el cociente incremental para cada calor entre la entrada y la salida de cada una de esas caras, ¿sí? Bien, ya se estarán imaginando, y si vuelven a recordar las caras, cómo estaban dadas en el cubito, si la vuelven a recordar a la carita, las caras del cubo, recuerden que este es el cubo, esto es delta X, esto es delta Z y esto es delta Y. Entonces, la cara delta Y por delta Z, la cara delta Y por delta Z es esta, que no es otra cosa que el área que atraviesa a X, es delta Y, delta Z. No sé si esto queda claro. ¿Queda claro? El área ahí, ahora dibujemos de vuelta el área ahí, vuelvo a dibujar mi cubito. Esto era delta X, delta Z, delta Y. Fíjense que el producto de delta X por delta Y es esta cara de acá abajo. ¿Sí? ¿Lo ven? Que no es otra cosa que la cara AI. ¿Sí? Es la cara en la dirección Y. Perdón, ¿estoy haciendo bien? Delta X, delta Z. Estoy haciendo mal en la representación acá. Delta X, delta Z. Es esta cara, perdón, es esta de acá. ¿Sí? Entonces,
Esa cara es la cara AI, porque esta era la dirección Y, entonces esa es la cara AI. Y lo mismo hacemos para la cara AZ. Fíjense que ya tengo mis diferencias de calor entre entra, sale con el cociente incremental dividido por unidad de área. Entonces tengo el calor que entra, sale menos entra en X, dividido en el área X, el calor sale menos entra en Y, dividido en el área Y, el calor sale menos entra Z, dividido en el área Z. O sea, ya tengo calor por unidad de área. ¿Sí? La diferencia de calor por unidad de área entre las caras opuestas. Eso ya de movida les voy contando que se imaginen que vamos a tomar el límite cuando delta de B tiende a cero. Eso va a hacer que delta de X, delta de Y y delta X, delta Y, delta Z tiendan a cero. Entonces, esto no me queda otra cosa que el cociente, la derivada parcial, es lo que yo tengo acá anotado. ¿Ven? La derivada parcial lo tomo al límite cuando delta B tiende a cero, he tomado para la cara X, ¿sí? Ahí ya les quedó escrita la ecuación, está más prolija. Y tomamos ahora el límite cuando esto tiende a cero, es la derivada parcial de QX con respecto a X, dividido en el área X, ¿sí? Ahora bien, ¿cuánto vale el calor que está ingresando por el área X? Voy a tomar mi ecuación de Fourier y yo sé que eso vale menos K por AX por la variación de la temperatura en la dirección X. Y eso es lo que yo reemplazo acá. Entonces me queda la derivada con respecto a X de todo esto, que es la ecuación del calor por conducción en la cara X. Entonces me va a quedar la derivada con respecto a X de K por la derivada de T con respecto a X. Se me simplificó, o sea, desapareció el área X ahí en esa ecuación. Entonces ya lo tengo resuelto. Y eso voy a reemplazar acá para cada uno de los términos que tengo en X, en Y, en Z. De esa manera lo voy reemplazando. Recordar que yo tenía acá un signo menos y que la ley de Fourier es menos. Entonces acá tengo un menos, que cuando vuelvo a mi ecuación se termina transformando en más. ¿Se entiende? Más, los tres más, porque acá tengo un menos y de la ley de Fourier, y acá yo en mi ecuación era un menos 1 sobre AX. Bueno, ya tengo resuelta mi ecuación y fíjense a lo que hemos llegado. Hemos llegado a una ecuación donde me queda la derivada parcial de K por derivada de T con respecto a X, todo eso con respecto a X, la derivada de K por dt de Y con respecto a Y, la derivada de K por dt de Z con respecto a Z más G punto igual a rho Cp dt de T, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, qué es lo que nos termina quedando en definitiva? Bueno, si yo considero que este valor de conductividad es constante para los rangos de temperatura que estoy considerando, lo puedo sacar para afuera de mi ecuación, y esto no es otra cosa que la derivada de la derivada de la derivada segunda. Y me queda esta ecuación que tengo acá, que es la de Fourier-Biot. Donde fíjense que yo ya he reemplazado, como tuve que sacar K de factor común y dividir, dividí acá por K y acá dividí por K. Y esto, si ustedes se acuerdan que alfa era igual a K sobre rho Cp, entonces te queda 1 sobre alfa, que es lo que tienen acá en la ecuación de abajo, donde yo ya sé que la derivada segunda, todo este término que estoy recuadrando acá, es lo que ya conocemos como laplaciano. Laplaciano. Bien, fíjense a la ecuación de bonita y sencilla que he llegado. Derivada segunda, perdón, ya no es derivada segunda, bueno, de t con respecto a x, más la derivada de t con segunda de t con respecto a y, más la derivada de segunda de t con respecto a z, que no es otra cosa que el laplaciano de t, más g punto sobre k igual a 1 sobre dt, 1 sobre alfa dt de t. Eso es la ecuación general de conducción. Acá la tenemos de vuelta, entonces esta es la ecuación que vamos a usar ahora, que se llama Fourier-Biot. Quiero que me contesten, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto. Por favor, pregúntenme. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Profe, Sí, pregunten.
Ahí en la ecuación ese gradiente sería de temperatura al cuadrado, ese gradiente cuadrado T. Mira, ese gradiente cuadrado T, te vuelvo para acá atrás, mira dónde sale, porque acá no tengo mucho espacio para escribir, pero fíjate bien, no es un gradiente cuadrado. El gradiente, a ver, vamos a hacer una aclaración acá. Bien que lo preguntes porque no lo van a entender si no. El gradiente de algo, ¿te acuerdas del gradiente que hemos visto, gradiente P? ¿No es cierto? ¿Qué era? Era la derivada de P con respecto a X más la derivada de P con respecto a Y. ¿Te acuerdas de eso, no es cierto? Sí, sí, sí. El gradiente de T es la derivada de T con respecto... No tengo mucho espacio para escribir. Es la derivada de T con respecto a X más la derivada de T con respecto a Y más la derivada de T con respecto a Z. Todo por X e Y es Z para que tengas el vector, ¿no es cierto? Bien. Esto que tenés acá es gradiente de T. Eso es lo que vos tenés acá. Fíjate, tenés derivada de t con respecto a x, derivada de t con respecto a y, derivada de t con respecto a z. Eso es gradiente, pero acá yo no tengo gradiente. Tengo la derivada con respecto a x de la derivada de t con respecto a x, lo cual te da la derivada segunda. ¿Entendés eso? Sí, sí, sí. La derivada segunda de t con respecto a x dos veces. Fíjate que ni siquiera se escribe como el cuadrado, se escribe después del símbolo de derivada se pone el 2 y arriba de la x se pone como si fuera el cuadrado. Eso que está escrito ahí quiere decir derivada dos veces de t con respecto a la posición x. Te lo escribo. Espérate, estoy un poco incómodo. Derivada, la derivada con respecto a x de la derivada de t con respecto a x, esto es que yo a esto lo estoy derivando respecto de x. Cuando vos derivas esto que tengo acá, este argumento respecto de x, te queda lo que se conoce como derivada segunda de t con respecto a x dos veces. Eso no es el cuadrado, eso es la segunda derivada, que como acá te queda la suma de la segunda derivada de t con respecto a x, la derivada segunda de t con respecto a y, la derivada segunda de t con respecto a z, eso se conoce ahora, en vez de gradiente, que vos me has dicho que es gradiente al cuadrado, se conoce como otra función que es gradiente laplaciano. O sea, esto es una cosa y esto es otra cosa. ¿Se entendió? No es el Sí, sí. cuadrado, no es el Gracias. cuadrado del gradiente, es la derivada segunda, ¿sí? Has hecho vos derivás una función y la volvés a derivar, la derivas dos veces. Es lo que hemos hecho acá en la diapositiva esa, te estaba explicando. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien. El resto de la ecuación la entendieron, chicos, cómo fuimos trabajando, dividiendo y cómo llegamos a la ecuación esta de Fourier-Biot, que quedó dividiendo todo en K, porque sacamos K, como K es una constante, la saqué afuera de las derivadas. Y bueno, y después lo pasé dividiendo, por supuesto. Tuve que dividir toda la ecuación en K, entonces me queda acá dividido en K y acá dividido en K. Obviamente me desaparece K porque dividí todo en K, asumiendo K constante. ¿Queda claro? Profe, tengo Sí, una pregunta. pregunte. A la hora de hacer los ejercicios, ¿podemos escribir directamente la ecuación de Fourier-Biot o hay que hacer alguna deducción No, antes? no, sin lugar a dudas vas a escribir la ecuación de Fourier-Biot. O sea, tu pregunta es, ¿para qué diablos estamos viendo esto? En el fondo. No, porque, por ejemplo, en el caso de las integrales dobles, nosotros siempre teníamos que hacer primero el análisis e ir simplificando algunos términos. Por eso Ah, preguntaba por sí. este No, caso. está bien, está bien. No, ya sé, ya sé. Pero yo te estoy diciendo una cosa. Lo que estamos haciendo acá es llegando a que vos comprendas cuál va a ser la ecuación que te dice cómo funciona la conducción en un sistema donde hay variación de la temperatura en función de la posición y del tiempo. ¿Queda claro? Sí, perfecto, queda claro. Ahora bien, yo te hago una pregunta. ¿Vos sabés resolver esa ecuación, esa que tengo ahí, te la estoy presentando ahora? No, ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no es cierto? sí, Lo ven, ¿no es cierto, chicos? Todos están de acuerdo, todos han hecho cálculos ya y saben que esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿o no? sí, Lo cual clarísimamente no es de sencilla resolución, porque además
varía, varía la temperatura con X, con Y, con Z en segundo orden con respecto a esas posiciones y en primer orden con respecto al tiempo. ¿Lo ven? Que acá también tengo una variable. Epa, me fue. ¿Lo ven, chicos? Sí, Entonces, conclusión, yo tengo acá una ecuación que resolver que me está costando, que me va a costar mucho resolver, pero que claramente veremos en qué problema y cuáles son las simplificaciones que tenemos. La primera de todas, la más sencilla. Si estoy en estado estacionario, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué término se me va al diablo cuando estoy en estado estacionario? Acumulación. Esto, chao. Ese término se me va a ir, ¿no es cierto? Porque no hay variación de la temperatura con respecto al tiempo. ¿Ah? Eso es lo primero. Ahora, si yo tengo generación, bueno, lo dejaré al término. Este término de generación, chicos, es muy raro que lo tengamos, ahí se llama ecuación de Poisson. Pero este va a ser muy raro que lo tengamos en nuestros casos. Y lo más probable es que directamente a este último que tengo acá, que es la ecuación de Laplace, que me queda gradiente de t, perdón, laplaciano de t igual a cero, porque no tengo ni generación ni acumulación. Y finalmente, el régimen, esta ecuación que tengo acá, que es donde no tengo generación, pero sí tengo régimen transitorio, es otra situación que ustedes sí la van a poder tener, que la van a conocer con bastante frecuencia. A ver, les voy a dar ejemplos típicos. El caso del sistema estacionario es cuando vos tenés una pared, por ejemplo, esta es una pared. Yo tengo una temperatura acá, otra temperatura acá, las temperaturas son constantes y listo. Tengo un horno, la pared está constante, acá la temperatura se me establece después de un cierto tiempo que se calentó, permanece constante, no va a seguir cambiando la temperatura. Entonces, voy a tener una variación de temperatura a lo largo de esta pared. ¿Se entiende lo que digo o no? sí, profe. Pero no va a cambiar la temperatura con el tiempo. ¿Se entendió? La otra situación es esta ecuación. En esta ecuación sí va a cambiar con el tiempo, porque este sería el caso, por ejemplo, que yo quiero saber, ¿qué pasa si vos metés queremos cocinar carne, queremos cocinar un pollo, lo meto al horno, o quiero cocinar una hamburguesa? ¿Qué sucede con la temperatura en el seno de ese alimento con el tiempo, una vez que yo lo he metido en el horno? ¿Qué pasa con la temperatura? Yo lo saqué de acá, lo tenía a temperatura ambiente, estaba a 20 grados y lo meto en el horno. ¿Qué pasa? Se ¿Qué calienta. tendría que... Se calienta, pero ¿cómo se calienta? A medida que pasa el tiempo. Claro, pero lo que me estoy refiriendo es que la temperatura va a ir variando, no solo desde la pared del pollo, de la carne, hacia el centro. Es decir, la temperatura va cambiando con la posición y con el tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Entonces, en ese caso voy a tener que aplicar la ecuación esa de difusión, que es obviamente de muy difícil resolución, porque es una ecuación diferencial de segundo orden, y de hecho les aviso que esa ecuación nosotros la vamos a resolver con gráficos, ¿sí? Cuando tengamos que hacer algún problema si es transitorio, que no sé si los veremos ahora. Bueno, el caso más común entonces, les decía de vuelta, es este caso que es el régimen estacionario. La gran mayoría de nuestros problemas van a ser en régimen estacionario, ¿sí? Bueno, avance. Bueno, básicamente lo que yo les quería dejar escrito por acá era que esta ecuación tan compleja, más g punto sobre k igual a 1 sobre alfa de t de t, se va a simplificar mucho y normalmente vamos a quedar con el laplaciano de t igual a 0, porque no voy a tener generación y no voy a tener acumulación. O sea, no hay acumulación y no hay generación. Entonces, esta ecuación, bueno, yo ya sé cuánto vale. Vale la derivada segunda de t con respecto a x dos veces, más la derivada de t con respecto a y dos veces, más la derivada de t con respecto a z dos veces. Eso va a ser igual a 0. Ahora, chicos, el otro tema. Nosotros en el 99.000% de los casos vamos a trabajar con unidireccional. O sea que no voy a tener variación de temperatura ni en x, ni en y, ni en z. Entonces me va a quedar solamente este término. ¿Se entendió lo que dije? ¿Hasta ahí?
Sí, Sí, profe. profe. Sí, Entonces, profe. vos vas a tener que, al que estaba preocupado de resolver la ecuación, las integrales y todo demás, bastante chorra la ecuación, porque te queda derivada segunda de t con respecto a x dos veces igual a 0. Y eso es algo que vos sí lo podés resolver, porque eso es la derivada de t con respecto a x, y eso es igual a 0. ¿Qué quiere decir si la derivada de algo es igual a 0? Que es una constante. Exactamente. Eso quiere decir que la variación de t con respecto a x es igual a una constante. ¿Y eso qué les quiere decir a ustedes, chicos? ¿Cómo se lo imaginan si la variación de t de la temperatura con respecto a la posición es una constante? Si yo lo pongo Una así, línea recta. exactamente, de x, si vos haces la integral de eso y la resolves esa ecuación, te va a dar una ecuación de una recta. Entonces, en conducción, en estado estacionario unidimensional, yo voy a pasar de una temperatura mayor a una menor, y en mi pared, que era eso lo que yo les quería mostrar, en mi pared, si esta fuera la pared que yo tengo, ¿ustedes están viendo, están viendo el video? ¿Me están viendo a mí? Sí, profe, la pantalla y usted también. Bien, ahí ven que tengo como un cubito, ¿no es cierto? En la mano. Entonces, entre esta cara que estoy indicando acá y esta otra cara que estoy indicando acá, que están a distintas temperaturas, la temperatura, si yo la grafico en la dirección X, ¿sí? Que es esta la dirección X para ustedes, la temperatura va a caer linealmente. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, Sí, esto que sí, yo profe. estoy escribiendo medio rápido, les va a quedar acá, lo tienen en la diapositiva, pero quiero hacer un último repaso. Recuerden que hemos venido de una ecuación bastante compleja analizando todos los mecanismos de conducción que hay en un sistema, ¿sí? He tomado un sistema, un paralelepípedo, para que sea más cómodo, he considerado la generación, la acumulación, he trabajado con todo el rigor matemático y físico y he llegado a la ecuación de Fourier-Biot, que es esa que tienen ahí arriba, ¿sí? No la puedo borrar ahora. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, ahora, de la ecuación de Fourier-Biot, yo voy a trabajar generalmente simplificando, que ya la borré yo, voy a simplificar términos, me va a quedar esta ecuación así. Con esta ecuación, ¿qué pueden calcular solamente? ¿Qué función están calculando? T en función de X, ¿se entiende? Que sí les va a dar una ecuación de una recta. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Entonces, repito de vuelta, la ecuación de Fourier-Biot esta ecuación lo que me permite calcular qué es la temperatura en función de quién. O sea, es T en función de X, Y, Z y el tiempo. ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Perfecto. Es solo para saber cómo varía la temperatura en función de la posición, pero no me dice nada del calor transferido. Ustedes ven que aparece la variable calor ahí, no aparece para nada, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Sí. Bien. Entonces, ¿con qué ecuación creen que voy a trabajar conducción entonces? ¿Con quién de quién me voy a valer? ¿Quién era el único que me hablaba de calor? ¿Qué ecuación conocíamos donde salía el calor para conducción? Que se los di en la clase anterior. En el video anterior estaba Q punto igual a menos K. ¿Le suena o no? Ley de Fourier. La ley de Fourier, dt de x, sí señor, K por A por dt de x. O sea, esta es la ecuación que ustedes van a usar ahora para calcular calor en conducción. ¿Estamos de acuerdo? Con esta saco calor y con esta ecuación puedo saber cómo varía la temperatura en función de la posición y el tiempo. Y dependerá, si no hay acumulación, bueno, me queda en función de la posición nada más.
¿Entendieron, chicos? Entonces, ¿cuál es la ecuación que ustedes van a usar Profe, perfecto. para calor? Fourier. ¿Cuál es la ecuación que van a usar para temperatura? Fourier, Biot. ¿Se acuerdan? Yo, obviamente, tachando los términos que no me sirven, bueno, y llegaré a una ecuación como esta. Y listo. Bueno, eso es lo que ustedes tienen ahí. Eso es lo que ustedes tienen ahí. Y yo no voy a trabajar sobre esto porque esto es matemática, lo que tienen acá en la pantalla, en esta diapositiva, y tienen lo que yo les acabo de explicar rápidamente en cuanto a cómo les queda la temperatura en función de la posición, les queda la ecuación de una recta. Claramente, si yo parto mis límites de integración van entre este y este, les tiene que dar pendiente negativa, ¿no? Eso está claro. Entonces ustedes ven cómo la pared caliente, que acá dice T hot, pasa a una temperatura T cold, ¿sí? Temperatura fría, y cómo baja linealmente la temperatura a través del sólido, o de ese, no es del sólido, podría ser un líquido o un gas, cómo la temperatura varía linealmente descendiendo desde el punto de mayor temperatura al de menor. Y obviamente hay un calor que se transfiere, ya sabemos, de la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. En este caso observen que el espesor de la pared, lo ven ahí abajo, es E, y tengo solo flujo calórico en una dirección, en la dirección X. Bien, entonces, ahora veamos cómo calculo yo el calor. ¿Sí? ¿Cómo calculo el calor? Bueno, el calor, volvemos sobre el mismo concepto. Voy a trabajar con la ecuación de Fourier. ¿Sí? Entonces, trabajo con la ecuación de Fourier. Q igual a menos K. Fíjense que yo lo que tengo acá, estoy mostrando lo que tengo en esa diapositiva, ¿no? Nada más que eso. Nada más que eso. Menos K, el área de transferencia, la derivada de T con respecto a X. Está medio feo, podemos hacer un poquitito más prolijo para que me entre todo acá. Perdón, disculpen. Vamos a hacer un poquito más prolijo. Q igual a menos K por A por dt de X. Para resolver esta ecuación, vamos a poner varias reglas. Estado estacionario. ¿Eso qué quiere decir si el estado es estacionario? Una de las condiciones que se tiene que cumplir si el estado es estacionario es que el calor es constante. Este no puede estar cambiando si estoy en estado estacionario, porque las temperaturas están establecidas en cada posición y por lo tanto, si no hay cambios de delta T, no podría haber cambio de calor. Entonces el Q es constante. ¿Está claro esto? Y ahora resuelvo mi ecuación diferencial separando variables. Y la resuelvo. ¿Entre quién y quién tengo que hacer las integrales? Bueno, la temperatura va a variar. Si yo tengo mi pared acá y tengo la temperatura caliente acá y acá la temperatura fría, yo sé que varía así, esta es mi dirección X, este es el espesor de la pared, ¿sí? Entonces, cuando X es igual a 0, según mi sistema de referencia, yo tengo la temperatura T hot. Cuando tengo el espesor E, tengo T cold. Cuando haga esto, me va a quedar Q punto por E igual a menos K, y puedo invertir acá, poner T caliente menos T fría para que ya me quede un delta T positivo, eso lo manejan, vamos resolviéndolo. Entonces me queda K es constante, el área de transferencia es constante, por la temperatura caliente menos la temperatura fría. Y el calor, por supuesto, me queda con signo positivo porque el calor está en el signo positivo del eje X positivo, ¿no? Eso es importante. Todo es coherente matemática y físicamente. Entonces, el calor me queda K por A sobre E por delta de T. Ahora, este término que tengo acá, fíjense cómo lo vamos a ir haciendo, vamos a ir buscando soluciones más prácticas. Ese calor lo vamos a llamar como delta de T sobre EKA. Vamos a dibujar de vuelta esto porque está muy feo. Voy a borrar esto que ya lo saben. Entonces, de acá vamos a escribir esta ecuación. Q punto igual a
delta de T dividido en E sobre K por A. Bueno, ¿qué ecuación hemos llegado, chicos? Fíjense la forma de esa ecuación. La forma es la de los fenómenos mismos de las propiedades de transporte. Siempre la intensidad del flujo, que en este caso es la intensidad del flujo calórico, es directamente proporcional ¿a quién? A la fuerza impulsora, que es el delta de T. Cuanto más delta de T tengo, mayor va a ser el flujo calórico. E inversamente proporcional a lo que ahora vamos a llamar una resistencia. Entonces, a partir de ahora, todos los problemas de calor los vamos a trabajar con resistencias, donde la resistencia, como ustedes lo ven claramente, la resistencia, está bien clarito, es directamente proporcional a el espesor e inversamente proporcional al área de pasaje y a la conductividad. Cuanto más conductividad tengo, obviamente la resistencia es más baja. Entonces, la resistencia va a ser entonces E sobre K por A. Entonces esa va a ser mi resistencia R. Mi resistencia R, igual a eso. ¿Ah? Está claro que estamos utilizando el mismo concepto de la ley de Ohm, donde I era igual a directamente la diferencia de potencial dividida en la resistencia. Intensidad de corriente, acá hablo de intensidad de flujo calórico. Delta de O era diferencia de potencial, mi diferencia de potencial ahora es la diferencia de temperatura, y la resistencia eléctrica, que era cómo se oponía ese conductor, ese material a que haya flujo de electrónico en ese cable, acá tengo una resistencia al flujo calórico que claramente está dado por el espesor. Cuanto más espesor tenga yo de pared, va a ser mayor la resistencia. Cuanto más alto sea la conductividad, esa resistencia va a ir hacia abajo, y cuanto más grande sea el área de pasaje, obviamente va a tener menos resistencia. Bueno, entonces hemos llegado al concepto de resistencia, que es el que me interesaba. Vean ahora. ¿Qué es lo que tienen acá escrito en esta diapositiva? Y ya más o menos ustedes se van imaginando por dónde van a ir los problemas. Vamos a tener que aprender a calcular resistencias y flujos calóricos en función de estos datos que vamos a ir sacando en cada problema. Ahora, fíjense que para la convección, no conducción, la convección, que era la ley de enfriamiento de Newton, H por AS, por de temperatura caliente menos temperatura alejada, me queda que la resistencia, si dejo el delta de T para abajo, me queda que es 1 sobre HS. O sea, en convección, esto es en convección, cambia obviamente la resistencia. O sea, si yo tengo un fluido, la resistencia ahora la van a calcular como 1 sobre H por AS. En conducción es E sobre K por el área. O sea, son muy parecidas, nada más que la resistencia en conducción lleva el espesor, y en la otra no aparece el espesor, en una aparece K, que es conductividad, y en la otra aparece H, que es el coeficiente de transferencia de la película. Bien. Vamos a hacer acá un intervalo, si quieren, de 5 minutos, para que respiren un poco y no hacemos el video tan largo, y retomamos la clase.